primero vamos a hacer una retroalimentación muy rápida de lo que llevamos hasta hoy. El segundo, vamos a trabajar en torno a las herramientas para la construcción de paz en Colombia. Tercero, vamos a trabajar en torno a la socialización de los ejercicios autónomos, que fue lo que quedó en la sesión pasada, fundamentalmente referente al tipo de problema o el tipo de conflicto y a las estrategias que ustedes proponen para ello. Quinto, vamos a hacer un análisis de situación en torno a las agendas de paz entre FARC y el ELN. Allí fundamentalmente va a ser una exposición de unos elementos centrales que nos permitan comprender de mejor manera cuál es el estado de la situación general actualmente de la construcción de paz o de la consolidación de estas agendas. Un quinto elemento, para que lo tengan presente, vamos a tratar de organizar los grupos correspondientes al trabajo final. Y un sexto punto, vamos a hacer la socialización de los ejercicios que quedan como responsabilidad de ustedes después de esta sesión. Para la organización de grupos es importante que tengan en cuenta para cuando lleguemos ahí, si desean que los organicemos en esta sesión, lo que implica una disposición para ser bastante eficaces en esto, o en un correo que yo les haga llegar el día de hoy, va a ser una disposición aleatoria que yo haga de la conformación de los grupos. ¿Listo? Eso piénsenlo y cuando lleguemos a ese momento lo trabajaremos y definiremos. ¿Listo? Entonces, para arrancar, una breve retroalimentación. Entonces recuerden ustedes que hemos venido trabajando hasta ahorita una perspectiva situada de lo que es la paz, de lo que es el conflicto, y que a partir de esto podamos interpretar de mejor manera lo que estamos intentando desarrollar en torno a este diplomado y lo que ustedes han venido ejerciendo en relación con sus liderazgos o roles específicos en las regiones, en los territorios o en general ante diferentes circunstancias en las que se desenvuelvan. Esta perspectiva situada nos ha llevado fundamentalmente a trabajar en torno a miradas sobre la paz, al significado que ha tenido el conflicto en medio de unos retos globales y de unas circunstancias nacionales. Por otro lado, hemos trabajado una perspectiva histórica fundamentalmente alrededor de los impactos del conflicto armado en la democracia, y a partir de ahí entendíamos la comunidad política bajo tres actores muy importantes. El primero de ellos, el movimiento, las organizaciones comunitarias, etcétera. El segundo actor fundamental era el Estado, las instituciones, y un tercer actor fundamental refiere en torno a los partidos y los procesos electorales. Y a partir de eso generamos una exposición en torno a elementos característicos del conflicto, cómo se ha configurado el Estado-Nación, pero también cómo se ha desenvuelto la geografía del poder, cómo existen unos elementos constitutivos que han llegado a conformar un conflicto social y armado a gran escala a partir de esas realidades regionales e impactos transversales. Un tercer elemento es la comprensión de los conflictos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos característicos? Cómo poder entender e interactuar con diferentes circunstancias conflictivas o problemáticas, y a partir de eso caracterizábamos unos tipos de violencia en torno a la directa, la violencia estructural y la violencia cultural, y reflexionábamos a partir de esto que era necesario integrar estas perspectivas, es decir, directa, estructural y cultural, para poder diseñar estrategias que posibiliten la construcción de paz y una perspectiva de defensa de la misma. Y por otro lado, cerramos esta retroalimentación particularmente, y a partir de lo último que trabajamos la sesión pasada,
en torno a las dimensiones de las negociaciones y de los acuerdos, qué implica, qué es un diálogo entre diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. En relación con el capítulo 2, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hacer fundamentalmente un análisis de las agendas de paz actualmente en Colombia. Sin embargo, vamos a intentar hacer un puente a partir de una perspectiva que integre la acción de paz, sus estrategias y algo muy relevante que es la sostenibilidad desde las organizaciones ciudadanas, sociales, institucionales, etcétera. Entonces, para entrar en materia, y en un primer momento me voy a referir a lo que tiene que ver la relación entre construcción de paz y la sostenibilidad desde las organizaciones. Y a partir de eso es importante que tengamos 3 momentos y espacios y circunstancias históricas que han acontecido en nuestra humanidad y especialmente en una relación mucho más directa con nuestro contexto cercano. Lo primero es el desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y a partir de eso, cómo existe un choque de visiones de mundo, de intereses globales que generan una violencia permanente y a partir de ahí surgen unos nuevos fenómenos y unos nuevos paradigmas de la forma de entender las relaciones del mundo y de cómo se va configurando el poder regional. Por otro lado, tenemos también los periodos constitucionales en América Latina. Recuerden ustedes que estos periodos fundamentalmente se caracterizaron por ser un tránsito entre esos fenómenos dictatoriales profundamente guerreristas que se dieron en la región, más o menos alrededor de la década de los 60 y de los 80. A partir de eso existe una transición que se conoce como un periodo de constitucionalización en América Latina, es decir, el surgimiento de estas constituciones configuraban un nuevo contrato social, un nuevo diálogo entre los diferentes actores de tal manera de que se permitieran las naciones posibilitar ciertos contextos y tránsitos democráticos hacia sus países. En relación con eso tenemos transversalmente a nosotros un conflicto y una violencia política que no me voy a detener allí porque es lo que hemos venido caracterizando desde el inicio y especialmente desde la perspectiva histórica que trabajamos la sesión pasada. Es importante que nosotros entendamos que esta visión de la sostenibilidad de las organizaciones surge a partir de estos momentos históricos que señalaba ahorita, ¿sí? Es decir, una visión de la sostenibilidad de las organizaciones y de la construcción de paz a partir de miradas a mediano y largo plazo y no simplemente a partir de disposiciones circunstanciales y momentáneas. Entonces, entendamos esto como una posibilidad de integrar una cantidad de componentes que se basa fundamentalmente para la permanencia de la paz, pero también para la permanencia integral de las organizaciones comunales, sociales, democráticas, etcétera. Entonces, la construcción de paz en perspectiva sostenible trae consigo 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es que debe entenderse como un conjunto de procesos, ¿sí? Es decir, no es algo que tiene un inicio y tiene un final determinado. Ni el hecho en sí mismo, ni tampoco la manera en que nosotros interactuamos con él. Cualquier cosa obedece a un sistema de procesos que te trae consigo causas, consecuencias, relaciones, etcétera, etcétera. Un proceso con componentes directos, estructurales y culturales, como ya lo habíamos trabajado en la comprensión de los conflictos y en los tipos de violencia. Por otro lado, esta construcción de paz también debe comprender el diseño de unas estrategias, de una serie de iniciativas. Unas estrategias de la mano
de la generación y la construcción de posibilidades comunes. Y quisiera hacer énfasis aquí en las posibilidades comunes a partir de lo siguiente. Y es que nosotros debemos lograr que cada una de nuestras estrategias en el marco de la consolidación y de la construcción y consolidación de paz esté enmarcada fundamentalmente en esa implicación de todos los actores sociales, ¿sí? Recuerden ustedes cuando estábamos hablando de la necesidad de construir un relato favorable hacia la paz que supliera y dejara en el pasado ese estatus de violencia o ese estado de guerra permanente que la gente tiene en sus cabezas. Entonces, parte de la posibilidad común es lograr, ¿sí?, catalizar a partir de cada una de las estrategias que ustedes como líderes y actores sociales desarrollan en sus territorios, pero que cumpla con la característica de que todos y todas se impliquen en ella. De lo contrario, lo que puede presentar es un conjunto de consecuencias a partir del desplazamiento de las propuestas que ustedes generen, con base en inconformidades, con base en una intención poco integral y bastante limitada. Para señalar un ejemplo concreto, ¿sí? Entonces, no sé, a ver, una región que me acuerde por acá. Bueno, Nariño. Por ejemplo, en Nariño existe un problema en torno a la sustitución de cultivos, ¿sí? Y parte de generar una posibilidad común puede ser basada en la resolución de ese problema o puede ser basada en una mediación de ese problema, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos a generar una posibilidad común para superar el problema, logrando movilizar a las comunidades, ¿sí?, para establecer un acuerdo con el gobierno regional con el fin de que se haga una sustitución voluntaria pero integral que brinde mejores garantías para la gente. Esa puede ser una posibilidad común en perspectiva de solucionar ese problema. Pero una posibilidad común en perspectiva de mediar el problema puede girar, por ejemplo, a que vamos a establecer una comisión de seguimiento que haga un censo de cuál es la población que se encuentra vinculada en el cultivo de coca, ¿sí? Y a partir de ahí mirar si se puede o no se puede, diagnosticar más bien si se puede o no se puede solucionar el problema o no, ¿sí? Es decir, los procesos, las estrategias son posibilidades comunes que deben tener a favor la participación de todos los actores sociales, pero pueden ser posibilidades para resolver los problemas o pueden ser posibilidades para mediar esos problemas. ¿Listo? Y a partir de ahí es importante que entendamos 5 principios que son los que ven en la parte de abajo de la diapositiva. El primero de ellos refiere a una comprensión histórica de la realidad, ¿sí? Y allí es importante que nosotros consideremos que es imposible poder actuar ante determinada circunstancia si no entendemos la situación específica del problema y la implicación de unas causas y unas consecuencias que se presentan en el territorio. Es decir, cada situación que nosotros tengamos frente a nosotros es producto de unas causas, de unas consecuencias y a partir de ahí una relación social que se genera. Por otro lado, otro principio es la superación de la violencia. Esta debe ser entendida como un gran reto fundamental de nuestra generación, pero a partir de esto también es importante que comprendamos que la superación de la violencia política es esa ruptura que a partir de la construcción de paz debemos generar entre el pasado, el presente y el futuro, que es un poco lo que trabajábamos también en la sesión pasada.
Un tercer principio es lograr pensar en los derechos sociales. Muchas veces las estrategias de construcción de paz carecen de esto, ¿sí? Sino simplemente de la vida comunal, etcétera, debe basarse en una perspectiva y en un principio de la construcción permanente de paz, ¿sí? A partir de estos 5 principios, es importante que nosotros entendamos esta relación entre sostenibilidad de las organizaciones y la perspectiva de construcción de paz. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, profe, el cuarto y el quinto no son como iguales. Señora. No son como iguales el principio cuarto y quinto. Ya. Perdón, se me fue. Es construcción de paz. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, pregunta, comentario? Listo, profe, gracias. Entonces, en relación con esto que hemos venido hablando, hay las últimas 2 décadas, ¿sí? Desde el inicio de este siglo, en torno a cómo generar una visión sostenible de cada uno de los procesos sociales de los países, ¿sí? Es decir, de la generación de políticas públicas, de la resolución de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a este tema de la relación de conflictos, es importante que se tenga en cuenta que el siglo pasado, y evidentemente seguramente hay fenómenos particulares en el siglo presente, pero el siglo pasado se basó fundamentalmente en integrar visiones y estrategias basadas en el beneficio y en el entorno del hombre, ¿sí? El hombre, entiéndase, seres humanos, ¿sí? Y a partir de eso, simplemente se generaban limitaciones con una comprensión mucho más integral. La guerra permanente que ha tenido el mundo, la guerra permanente que ha tenido nuestro país, ha causado interpretar las posibles soluciones a partir de beneficios para los seres humanos exclusivamente, ¿sí? Y eso genera unas limitaciones. Pero también hay un conjunto de visiones, de teorías, de aportes muy importantes alrededor del biocentrismo, es decir, de una relación integral, de una relación orgánica con la democracia, la vida y la sociedad. Y a partir de eso poder construir para todos y para todas. Es decir, una democracia que establezca un conjunto de relaciones en clave de la convivencia armónica de la ciudadanía, en torno a la participación, en torno a las decisiones, en torno a implicar a la gente en un conjunto de circunstancias e iniciativas concretas de parte de los estados, pero también de parte de la ciudadanía. La vida comprendida como esa relación del todo que nos compone a los seres humanos, es decir, no solo la vida de los seres humanos importa, sino también un conjunto de ecosistemas y de elementos biodiversos que se encuentran en nuestros contextos. Entonces la vida debe comprenderse como un universo muy grande, ¿sí? Que supera a los seres humanos. Y por otro lado, la sociedad, ¿sí? Es decir, este componente o este espacio común que genera un acuerdo, ¿sí? Global en cómo nos comportamos, en cómo vivimos, en cómo decidimos hacia dónde vamos y qué queremos, ¿sí? Entonces, estas 3 relaciones es esa posibilidad de poder construir de manera armónica, hoy pensando en todo y pensando en todos y todas. ¿Listo? Y a partir de eso hay una serie de principios que contribuyen a esa sostenibilidad de las organizaciones, pero también a esa sostenibilidad de la construcción de paz, que son los que ustedes ven acá, son 7, y los vamos a señalar y a caracterizar de manera muy listo. Entonces el primero de ellos es la necesidad
de fortalecer la sociedad. Es decir, que nuestras acciones siempre deben estar pensadas en favor de el cuidado y defensa de la vida, el cuidado y defensa de la democracia y el cuidado y defensa de esa sociedad o de ese conjunto de actores sociales o personas que se encuentran implicadas en un espacio determinado. Por otro lado, los liderazgos sólidos, ¿sí? Es necesario, y eso era un poco de lo que hablábamos la sesión pasada, en torno a los impactos de la democracia. Recuerden ustedes que en la parte final decíamos que hay un problema de representación política en medio de la consolidación de la paz, ¿sí? Y entonces a partir de eso es supremamente necesario que los liderazgos se puedan consolidar de manera integral, que puedan ser cualificados y a partir de eso poder avanzar permanentemente en las proyecciones y agendas e iniciativas en torno a la democracia y la paz. De lo contrario, lo que se va a seguir generando es una estabilidad recurrente en cada uno de los procesos y en cada una de las perspectivas de gestiones. Por otro lado, el entendimiento, ¿sí? Esto va dirigido fundamentalmente a lograr desarrollar empatía entre nosotros mismos y en la relación con los otros. Ustedes más que yo deben tener experiencia en que muchas veces al momento de desarrollar estrategias de liderazgo, de convivencia comunitaria, de fortalecimiento de la participación, se generan muchas tensiones, por ejemplo, en torno a los recursos, por ejemplo, en torno a quién participa en las reuniones, y asimismo hay una cantidad de circunstancias minuciosas que se basan en la no generación de empatía. Y a partir de esto es supremamente necesario que concibamos el entendimiento como esa relación constante entre quienes hacen parte de determinadas estrategias de construcción de paz, pero también entre la relación con el exterior. Es decir, no solamente hay una implicación particular, sino que debe ser una implicación general y a partir de eso tener empatía. La comprensión e interpretación contextual es algo con lo cual hemos venido insistiendo y esto siempre va a ser primordial, saber, conocer y relacionarnos con nuestra realidad. ¿Sí? Si nosotros no comprendemos esto, va a ser imposible que se pueda generar una interacción alrededor de las estrategias. Frente al tema de la planificación, la transparencia, el control y la acción local y territorial son tres principios o tres características muy relevantes. Lo primero es que hay que señalar es que debemos entender estas últimas tres características como algo muy articulado, ¿sí? La planificación es algo que nos va a permitir identificar lo que hacemos, también para qué lo hacemos y ubicar los elementos que nos van a permitir desarrollar esto, los medios, ¿no? Pero esta planificación debe abordarse siempre de manera colectiva. Y en relación con eso, la transparencia y el control cobran mucho valor y mucho significado, porque es esta la que nos debe permitir confianza, cohesión y algo muy importante que es el sentido público de cada una de las acciones que nosotras generamos, ¿sí? Si nosotros creemos que las acciones que nosotros desarrollamos para la construcción de paz, para nuestras comunidades y territorios son simplemente para un público en específico, estamos fracasando, ¿sí? Es importante que siempre exista una perspectiva pública, general, común de cada cosa, cada actuación y cada iniciativa que querramos emprender. Y a partir de eso, una característica fundamental y es cómo todo esto lo condensamos en una serie de acciones sistemáticas en torno a la acción local y en torno a la acción sectorial. Y bajo eso es importante que nosotros comprendamos que es necesario la amplitud, es necesario la creatividad, es necesario siempre el trabajo colectivo, porque esto es lo que va a contribuir es a generar una participación entre diferentes, pero bajo una implicación común, que era lo que habíamos señalado hace un rato, ¿no?
Frente a esto, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? Listo. Está bien, está bien. Vale. Tengamos en cuenta que esto que se ha venido planteando es fundamental, fundamentalmente a partir de las experiencias y los roles que cada uno juega en determinados espacios de la sociedad. Entonces, por eso hablamos mucho de esa perspectiva y de esas relaciones, de las dinámicas organizativas, de las dinámicas con las comunidades o sectores específicos con los cuales uno trabaja. ¿Listo? Hay 4 estrategias que son fundamentales para el desarrollo de la construcción de paz, pero también pueden ser estrategias que se pueden incorporar de manera autónoma, de manera diversa, en un sinfín de iniciativas y en un sinfín de campos, ¿sí? Son estas 4 que ustedes ven acá, que seguramente son un proceso cíclico, no son un proceso que se deba ver como una camisa de fuerza, pero sí son una cantidad de elementos que ya voy a exponer, que son muy importantes que los tengamos en cuenta al momento de diseñar y establecer estrategias desde nuestros territorios, sectores, en el marco de la paz. Entonces, el primero de ellos refiere a la planificación estratégica, ¿sí? Muchas veces las organizaciones ciudadanas no conciben la planificación como un método, una herramienta que contribuye al desarrollo de las actividades, pero esto es fundamental y esta debe ser entendida como un cuerpo de permanente gestión que nos debe permitir, o que permite más bien eficiencia, que permite eficacia, pero que también permite calidad en cada una de las acciones y componentes que emprendamos en las acciones en favor de la paz. Y esto en general, ¿sí?, nos debe contribuir a generar cambios, transformaciones específicas, concretas y reales en los diferentes contextos en los que querramos trabajar, intervenir o gestionar. Si nosotros no tenemos en cuenta la dimensión de la planificación, se genera algo muy constante y es que hay fallas en la perspectiva de los resultados esperados, de los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre nosotros y nosotras hay una cultura muy dada al desorden, seguramente habrán muchas excepciones, ¿sí? Y digo desorden porque no somos cuidadosos y cautelosos al momento de lograr planificar y proyectar de la manera más adecuada. Por lo tanto, el concepto de planeación estratégica también nos debe llevar a plantear de manera articulada cuál es ese futuro deseado que nosotros queremos. Por lo tanto, es importante la generación de objetivos, la construcción de momentos de decisión, partir de una realidad concreta. Muchas veces también nosotros motivamos un conjunto de percepciones que no son acordes a la realidad, ¿sí? Pretendemos, por ejemplo, solucionar el problema del hambre de determinada comunidad creyendo que simplemente se hace con la resolución momentánea de su alimentación en una semana, ¿sí? Y creemos que hacemos grandes cosas. Evidentemente son grandes cosas, pero no son suficientes y no parten de un principio de realidad del problema estructural que se requiere solucionar. Entonces, a partir de eso, la planeación estratégica debe contener una necesaria organización, ¿sí?, o de lograr ubicar elementos a disposición que permitan alcanzar este objetivo, una dimensión en torno a la ejecución y la dirección permanente de nuestras actividades y un proceso continuo en etapas de la evaluación y los balances. Es decir, la planeación, la organización, ejecución y dirección
y la evaluación y balance debe ser un proceso armónico en el marco de la planeación estratégica y es importante que incorporemos esto en nuestros procesos de construcción de paz, pero también en nuestros procesos de incidencia y liderazgos que cada uno ha venido exaltando, especialmente cuando hicimos el reconocimiento de todos y todas en la primera sesión. Y esto tiene que ver mucho con lo que se va a trabajar en el segundo módulo en relación con la política pública, las políticas públicas y la incidencia. Bueno, en relación con la mirada política del territorio, creo que ya hay suficiente ilustración sobre esto, pero es importante que nosotros logremos integrar en esto la historia de donde trabajamos y con quien trabajamos, los fenómenos culturales, los actores, la economía, la institucionalidad y la cantidad de circunstancias y relaciones sociales que hay alrededor de eso. Y para eso hay diferentes herramientas que podemos hacer uso. Unas de ellas, por ejemplo, son el análisis de coyuntura, otra de esas es la cartografía social, otra de esas son estrategias como Metaplan, que son muy famosas y pueden servir mucho al momento de lograr diseñar algún tipo de estrategias. Hay una cuarta estrategia que puede ser muy común, pero muchas veces no se integra de la mejor manera y es lo referente a la protección y autoprotección. Como es sabido, los liderazgos sociales, las organizaciones en defensa de la paz, quienes construyen diferentes realidades en sus entornos, sufren de una situación adversa. Amenazas, violencia sistemática, persecución, etcétera, etcétera. Y a partir de eso es muy importante que siempre se integre y se articule la perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? Y esto debe ser con base en el diseño de estrategias que contribuyan a ese cuidado y autocuidado colectivo e individual. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto nos va a permitir también blindar cada una de las estrategias e iniciativas que nosotros desarrollemos, ¿sí? Tengamos presente y parte del principio de realidad es que todo el mundo no está a favor de la paz. Y hay actores específicos que generan una ofensiva contra quienes sí la desean y adicionalmente generan un esfuerzo en favor de esto. Entonces, con el material que les voy a hacer llegar de la sesión de hoy, va a ir una cartilla de derechos humanos que es importante que ustedes la puedan revisar y pues sea una herramienta de uso colectivo para lo que ustedes han venido trabajando en sus comunidades. Pero entonces, esta perspectiva de los derechos humanos debe basarse también con una serie de características, como lo son la necesidad de la resolución de conflictos, ¿sí? Es decir, que no avancen problemas y poder brindar diálogos de manera pertinente, la necesaria atención psicosocial que muchas veces en diferentes conflictos y problemas se requiere, la necesidad de procesos de diálogo permanente y reflexión conjunta. Esto debe permitirnos que nuestras estrategias siempre tengan un componente profundamente democrático y alrededor de eso fortalecer un ambiente de convivencia basada en respeto, basada en derechos, etc. Y a partir de eso, generar posibilidades de integración social de manera recurrente. ¿Sí? Es decir, cómo entre los actores específicos que encontramos en el desarrollo de nuestras estrategias se encuentran integrados entre sí. Y a partir de eso, ir transformando bajo una última característica, unos modos de vida que permitan que los seres humanos tengan una implicación activa, una implicación supremamente dinámica en torno a esas apuestas de transformación localizada o focalizada que cada uno quisiera implementar. Entonces, a partir de esto, la idea es que nosotros comprendamos que la construcción de paz, más allá
de estrategias que diseñen de manera circunstancial sobre problemas específicos, obedecen a un conjunto de elementos que debemos hacer referencia porque nosotros somos quienes ejecutamos esas iniciativas, junto con otros actores, por supuesto, ¿sí? Pero cada uno de estos componentes que les señalaba debe permitirnos integrar características, elementos, insumos, estrategias, nociones para hacer un trabajo más armónico y que siempre esté en función de implicaciones de todos y todas, ¿sí? Es decir, de la participación de las personas en su totalidad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, señor, todo entendido. Listo. Entonces, esto que les acabo de compartir era la introducción para que hiciéramos la socialización de los ejercicios autónomos que quedaron la sesión pasada, ¿sí? Entonces, la idea es que trabajemos unos 15, 20, ejemplo, José Andrés López, que nos comparte una mirada también integral, que tiene unos elementos muy particulares, pero que adicionalmente avanzan en esa perspectiva situada de lo que tanto hemos venido insistiendo. Pero por otro lado también, Ángela nos compartía una mirada mucho más local desde sus 3 estrategias. Entonces, me parece muy importante porque aporta también una mirada mucho más focalizada de lo que se requiere para el momento de construcción de paz desde lo local, desde lo territorial, pero fundamentalmente desde el momento en el que nos encontramos, que es difícil y que trae muchas implicaciones. Yo les señalaba hace un rato que era muy importante que tuvieran presente todos estos elementos, porque a partir de eso se van a desarrollar unos ejercicios más adelante, que les va a permitir diseñar la propuesta final del diplomado y por supuesto esto es necesario. ¿Listo? Entonces, más allá de referirme a lo que ustedes venían señalando ahorita, porque lo vamos a hacer a profundidad en la próxima sesión, voy a compartirles una exposición muy breve, espero durar unos 20 minutos, alrededor de la agenda y cuál es el estado de situación en torno a la paz con el ELN y en torno a la paz con las FARC. ¿Listo? Diapositivas muy sencillas, voy a tratar de exponerles los elementos centrales que allí se presentan. Lo primero que de lo que voy a partir es como de un comparativo entre un proceso de diálogo y de negociación con las FARC y en relación con un contraste con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. A partir de eso, como ustedes evidencian, hay unas categorías muy concretas y a partir de eso unas características. Para empezar, es importante que nosotros entendamos las diferencias generales que existen entre las FARC y el ELN y que implicaron indudablemente en el desarrollo de un proceso de negociación. Por un lado, las FARC son una estructura, o fueron en su momento una estructura supremamente centralizada, y a partir de eso generaban una dinámica de mucho más control y seguimiento a todo lo que componía esta guerrilla, tanto en sus estructuras en las regiones como en sus estructuras urbanas y su incidencia general política. Y a partir de eso se genera un pragmatismo por parte de las FARC, que es una de sus características, que brinda de una u otra manera unas facilidades al momento de establecer una hoja de ruta mucho más concreta con el gobierno en el marco del proceso de paz. Y una de las características adicionales alrededor de esta insurgencia
es que hay un marco ideológico que beneficia y establece la paz, si se quiere, como una posibilidad de manera permanente. Desde el inicio de las FARC en su constitución y a lo largo del desarrollo histórico de esta guerrilla, siempre estaba la premisa de que la salida negociada del conflicto armado era una necesidad porque había un recurrente estado de violencia política que se debía superar y cómo se lograba sacar las armas de la política. Pero en contraste con esto tenemos al ELN, ¿sí? Es una estructura en una especie de organización federal, ¿sí? Es decir, hay unos frentes, ¿sí? Hay unas estructuras específicas y a partir de eso hay una afiliación, si se quiere, a la dinámica nacional de esta insurgencia, pero que se unifica de una u otra manera por una dirección común que ellos tienen. Y a partir de eso hay una implicación y un desarrollo diferente al pragmatismo de las FARC, que se basa en un estado de consulta permanente, de análisis, de diálogo, y esto pasa porque es precisamente muy difícil poder establecer un acuerdo interno que contribuya a esto. Pero también es importante tener en cuenta que hay un marco ideológico muy bien definido, pero es un marco ideológico que no establece la paz como una necesidad urgente o como una necesidad transversal para construir. Y a partir de eso, se generan algunas diferencias que son importantes que las reconozcamos, porque sin lugar a duda esto generó varias implicaciones en lo que hoy es el estado de situación de cada una de las agendas. ¿Listo? ¿Me hacen un favor? Por favor, apagan los micrófonos. Ahí creo que 1 o 2. Listo, gracias. Entonces continúo. Por otro lado, ya en relación con el proceso, todo lo que fue el camino a recorrer, aquí es importante señalar también los siguientes elementos. Lo primero es que el proceso con las FARC se caracterizó por ser profundamente planificado a partir de diálogos exploratorios. Y aquí es importante tener en cuenta dos momentos, tanto para el gobierno nacional o el Estado nacional, como para la insurgencia de las FARC. Por un lado, esta etapa exploratoria e inicio de la planificación de lo que sería una posible negociación se da después de que Álvaro Uribe Vélez sale de la presidencia y el gobierno de Juan Manuel Santos inicia, ¿sí? Es decir, entre el 2011 y el 2012 se genera allí este tránsito, pero a partir de esto una intención que no fue pública de negociar con las FARC. Pero por otro lado, hay una circunstancia específica también en la guerrilla de las FARC y es el tránsito de comandancia entre Manuel Marulanda y Alfonso Cano, ¿sí? Porque es Alfonso Cano quien de una u otra manera brinda también una serie de emisarios que conectaban los intereses de las FARC para negociar con la experiencia de Juan Manuel Santos, que iniciaba apenas su presidencia. Desde ahí hasta la etapa pública es un camino muy largo de 3 años, si mal no recuerdo, pero esta etapa pública se caracterizó por implementar un conjunto de estrategias ya resueltas, ¿sí? Es decir, cómo lograr un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno ya estaba resuelto cuando empezó la fase pública de estas negociaciones. Y aquí es importante señalar que elementos como el diseño de la justicia transicional, la forma de negociar en medio de un conflicto, que fue algo único en el país, la intervención y mediación de países garantes, el diálogo fuera de Colombia
como lo fue el desarrollo en Cuba, y a partir de eso hay unas características que se imponen en las formas de construcción de paz por medio del acuerdo entre FARC y el gobierno. En comparación con esto, la premura del tiempo y la premura política que se va imponiendo tanto para el ELN como para el gobierno nacional generó una exploración y una definición de la agenda bastante escueta, ¿sí? Bastante frágil. Es decir, las tensiones alrededor del universo de las guerrillas y las insurgencias en Colombia empieza a marcar un ritmo que se estimuló a partir de las negociaciones de las FARC y las decisiones de esta insurgencia alrededor de todas las guerrillas, ¿sí? Y el ELN pues es una guerrilla implicada porque pues un poco lo que plantea el ELN o se evidencia es, bueno, pues aquí una de las guerrillas más grandes está negociando pues cómo nosotros jugamos en relación con eso. Y empieza entonces para mí una etapa exploratoria bastante forzada y escueta entre el ELN y el gobierno, pero que de una u otra manera también llevó a la definición de una agenda que ya ahorita vamos a ver, también muy frágil y si se quiere con poco alcance en términos de detalles y concreciones, a diferencia de la agenda con las FARC. Y esto lo que trajo consigo es una etapa pública, ¿sí?, alrededor de unas condiciones propias tanto del ELN, tanto del gobierno como del acuerdo en su conjunto o de la estrategia de negociación en su conjunto. Condiciones propias que giraban por lo menos hacia elementos como los siguientes: quiénes iban a ser los países garantes, en dónde se iba a negociar, de qué manera se iba a negociar, etcétera. El gobierno decía, bueno, ¿para qué negociar con el ELN tanta cosa si lo grueso ya lo negociamos con las FARC? Es decir, el gobierno no se iba a bajar de esto. Pero el ELN también, en el marco de sus diferencias con las FARC, pues dice, pues nosotros somos una insurgencia que amerita todo el valor político y a partir de eso establecemos unas condiciones propias. Y así llegan a la agenda. Una agenda que se basa, por un lado, por parte de las FARC en el desarrollo agrario, la participación política, el fin del conflicto, el problema de las drogas, la situación de las víctimas y una fase de implementación. Y el ELN, con el ELN, una agenda basada en la participación, la democracia, transformación, en las víctimas y en el fin del conflicto. Digamos, de manera general, la primera conclusión que pudiésemos sacar es que aquí no hay diferencias entre una agenda y otra, ¿sí? Pero es importante que nosotros garanticemos tender puentes entre la negociación de las FARC y la negociación del ELN, no solamente puentes que nos permitan comprender e interactuar de mejor manera con cada una de estas tensiones, sino puentes que nos permitan generar un complemento alrededor de los dos acuerdos. Porque si bien la agenda del ELN es de poco alcance o de poco detalle, insisto, es una agenda muy escueta, muy retórica, muy discursiva, a diferencia de la de las FARC, pero el ELN, la negociación con el ELN posibilita profundizar el proceso o la fase de implementación con las FARC, ¿sí? Lo que sí ofrece esta agenda es una posibilidad mucho más integral de comprender lo que debe ser la consolidación y la implementación del acuerdo. Pero en medio de esto, pues hay unas dificultades y unas lecturas específicas del momento que es importante que también nosotros nos vinculemos y nos sumerjamos a comprender. Por un lado, están las condiciones de la guerra, es decir, las FARC reflexionaba mucho sobre cuál es el estado actual para generar la guerra contra el Estado. Y frente a eso hay unos factores muy importantes de orden internacional, pero también nacional. Por ejemplo, el modo de operar de las insurgencias iba variando, iba cambiando paulatinamente en medio de una estrategia
y un modo de operar por parte del Estado mucho más agresivo, es decir, el tema de los bombardeos, el tema de la sofisticación de las armas, helicópteros, etcétera, etcétera, llevó a hacer una valoración sobre las condiciones reales para el desarrollo de la guerra. Pero a partir de esto, también se ha generado una condición permanente de que las FARC actúa y ha generado nuevas formas de actuación a partir de las posibilidades del acuerdo y las posibilidades de la paz. Es decir, al verse las FARC implicadas ya en un acuerdo de paz, ya en una fase pública y ya en un desarrollo, en la firma de un acuerdo, en un plebiscito y en un desarrollo permanente de la implementación, pues ya estaba en el charco, ¿sí? Entonces era necesario, ¿sí?, que las FARC no vacilara políticamente en esto, porque de lo contrario traería consecuencias muy graves a nivel nacional, ¿sí? Entonces, las condiciones de la guerra, pero también las actuaciones permanentes en torno al acuerdo y a la paz, ha llevado a que las FARC sufran una serie de transformaciones, pero también una serie de rupturas en torno a esto. Y por otro lado, el ELN cumple con dos características alrededor de esas implicaciones sobre la lectura del momento. La primera de ellas es las condiciones de la guerra, ¿sí? Si bien las FARC hacía un análisis en torno a las formas en que se pudiese continuar la guerra, esta lectura llevó al ELN fortalecer, si se quiere, y sustentar políticamente la guerra que ellos estaban ejerciendo de manera mucho más regional, territorial, focalizada, en medio de unos acuerdos de paz que iban avanzando con las FARC, ¿sí? Entonces, a lo que voy un poco es que el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP y cada uno de sus momentos llevó a un sostenimiento de la guerra por parte del ELN, ¿sí? Y porque aquí viene un segundo elemento, y es una prevención y una desconfianza general en torno a la paz por parte de esta guerrilla. Una desconfianza que se basa en cosas, en circunstancias como el asesinato a líderes, la falta de cumplimiento por parte del Estado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta prevención en torno a la paz, lo cierto es que va muy de la mano de la crisis general que hoy se está viviendo. A partir de estos elementos viene esta otra diapositiva que tiene 5 características en torno a la dimensión del Estado y el gobierno, ¿sí? Y estas 5 características son importantes para analizar cuál es la situación actual y cuál ha venido siendo más bien las circunstancias que también se han venido presentando en torno a la configuración o el entendimiento de la paz desde este rol del gobierno y desde este rol del Estado. Y aquí es importante señalar estos 5 elementos que ustedes ven a continuación. El primero es que la paz trae consigo una tensión o una ruptura en el bloque hegemónico de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos poderosos representados en la historia de dominio por la tierra y el vínculo directo con la confrontación armada, que están en cabeza de lo que conocemos hoy en el uribismo, pero que ellos, más allá de Uribe, ¿sí?, lo que representan es ese arraigo por el poderío de la tierra y ese arraigo por el conflicto de manera más directa, ¿sí? Y por otro lado, la otra parte de este bloque de poder que se encuentra representado en una agenda de consolidación del modelo económico, que es lo que generaba la representación de Juan Manuel Santos en su momento, y a partir de eso una apertura, ¿sí?, del desarrollo basada en el crecimiento extractivo, basada en el crecimiento, consolidación de grandes corporaciones empresariales, en el mundo corporativo, etcétera.
Pero estas tensiones en el bloque del poder también se daban con base en unos momentos internacionales, en unos momentos regionales referente a Latinoamérica y en unas condiciones nacionales particulares. Y este momento mundial se basa en tensiones de poder de manera permanente, ¿sí? Por un lado tenemos los conflictos globales que ya habíamos señalado en la primera y segunda sesión, pero por otro lado tenemos una cantidad de factores que es importante que los tengamos presentes. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen presente que entre el 2013 y el 2018 aproximadamente se generan cambios políticos muy fuertes en Latinoamérica. Por ejemplo, lo que se conoce como el primer ciclo progresista en América Latina, es decir, los gobiernos de izquierda, empezó a sufrir una serie en su poder, en las naciones. Sí, caso Argentina, caso Ecuador, bueno, entre otros tantos, ¿sí? Que vale la pena mirar en relación con este momento. ¿No? Y esto lo que trajo consigo, ¿sí? Es la configuración alrededor de la permanencia de un proyecto de izquierda en América Latina, como lo es el caso de Venezuela. ¿No? Es decir, la implicación de que cayeran los gobiernos progresistas, pero se mantuviera Venezuela, llevó a configurar una serie de movimientos por el poder de la región, que trae consigo una amenaza permanente de guerra, pero adicionalmente una amenaza permanente del dominio político entre diferentes poderes globales. Y a partir de eso se generan tensiones en el orden no solo regional, sino en el orden nacional, que implican de una u otra manera agendas confrontadas de consolidación, ¿sí? Pero esto es importante que se tenga en cuenta por la ubicación de Colombia. ¿No? La ubicación de Colombia en un espacio determinado y en un tiempo determinado de construcción de paso de transición política hacia la paz, lo que configuró en la última década es que el país se convirtiera en un conector estratégico, ¿no? Con toda la región latinoamericana. Es decir, Colombia era ese espacio favorable, único e inigualable que permitía generar, entre comillas, una apertura democrática porque estaba negociando la paz, con una apertura a la agenda de consolidación regional de poderes globales como el de Estados Unidos fundamentalmente, pero en medio de unas tensiones y rupturas después del ciclo progresista en América Latina, del primer ciclo progresista. Entonces, a lo que voy es que la importancia de la paz, lo que fue configurando, ¿no? Fue una serie de conectores nacionales a partir de las rupturas del bloque hegemónico de poder, pero también unas tensiones regionales internacionales a partir de necesidades militares, económicas y políticas. Y con base en esto vamos a dos fenómenos que han surgido en medio de esta transición política hacia la paz. El primero de ellos lo llamaremos o denominaremos el surgimiento democrático. Y es un surgimiento democrático que se ve a partir de dos características. La primera de ellas es el ascenso de sectores alternativos, independientes, movimientos ciudadanos que se da después del plebiscito, ¿sí? En diferentes contiendas electorales, pero consigo una segunda característica y es la diversidad de actores que empiezan a surgir y con este surgimiento y este ascenso, la generación de nuevas exigencias que desbordan la paz. Desbordan la paz entendida como el acuerdo entre FARC y el gobierno y la agenda de negociación y consolidación del ELN. Pero los tránsitos alrededor de eso han permitido posibles para la profundización de democracia y para la profundización de una paz entre los diferentes actores. Pero esto también sufre tensiones y es porque en el 2018
se impone el uribismo y con esto causa una serie de tensiones y fenómenos que los vemos reflejados en ese momento, en ese claroscuro del cual hemos venido hablando, entre el retorno extremo de la guerra o el surgimiento verdadero de la paz. Y en eso nos encontramos, ¿sí? Porque en medio de las dificultades que pueden verse en las regiones, en el país, en el marco de la consolidación de la agenda, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que se posibilitó un surgimiento democrático de actores y ascensos que ha generado un contrapeso en medio de esas tensiones de la no paz que hoy tenemos en el territorio nacional. Y el último factor importante en relación con esto es el escenario de la justicia y la verdad. Alrededor de esto, lo que tenemos es una confrontación de relatos, una confrontación de disputas permanentes en torno a la justicia y la verdad, porque aquí se juega la historia del país, ¿sí? Aquí se juega el relato de quién ganó o de quién venció, y no porque debamos verlo así, sino porque la realidad lo que está dando cuenta es esto, ¿sí? Por ejemplo, a manera de traer a colación una circunstancia mucho más reciente, para los que han tenido el tiempo de ver Matarife, ¿sí? Esa serie en torno a los nexos del Estado de Uribe con los paramilitares y el narcotráfico, allí hay una disputa del relato porque hay un estado de opinión permanente que se confronta, ¿sí? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero en contraposición con esto también hay un relato permanente contra la paz y contra la profundización de la implementación, ¿sí? No es gratis que haya... Una pregunta, disculpa. Sí. Todo esto vendría un poco con el tema de la voluntad política que se tiene para las generaciones de la paz. Sí, indudablemente. Indudablemente. Y yo eso que acabas de señalar, lo veo muy relacionado con este tema del surgimiento democrático y el ascenso de sectores alternativos con esa disputa del relato en torno a la justicia y verdad. Y sin lugar a dudas lo que tú dices, ahí el meollo del asunto, el cuello de botella ahí, es la voluntad política real hacia nuevos escenarios para el país, ¿sí? Y es una voluntad política que, insisto, para mí en particular obedece fundamentalmente en torno al tema de justicia y al tema de verdad. Es decir, va a haber justicia, el gran interrogante es si va a haber justicia en torno a lo que genera el acuerdo de paz, ¿sí o no? ¿Sí? Y allí hay construcción de ese relato común en torno a la paz que pasa por la verdad. ¿Sí o no? Y a es la que nos encontramos, y era cuando les decía la sesión pasada, que un autor como Gramsci señalaba en medio de las crisis y ya trayéndolas un poco más a la minucia de esto, si es lo viejo no termina de morir, pero lo nuevo tampoco termina de nacer. ¿Y qué es lo viejo? Ese estatus de violencia, ese estatus de guerra permanente. ¿Y qué es lo nuevo? Ese estatus en favor de la justicia, de la verdad y de la paz. Y en ese lapso, en ese momento, en ese espacio-tiempo, es en el cual nos encontramos, pero que sin lugar a duda eso tiene que ver con el tema de la voluntad política. Pero ese tema de la voluntad política también trae reflexión sobre qué tipos de voluntades nos encuentran en medio de esto, porque como le señalaba en el primer elemento, tensiones en el bloque hegemónico de poder, hoy uno podría decir, aunque no estemos de acuerdo, pero uno podría decir, hay una voluntad política del uribismo en reconocer la paz como una necesidad, pero ¿qué tipo de paz hay allí? Por otro lado, hay una voluntad política de todo este sector que estuvo alrededor de Juan Manuel Santos de consolidar la paz. Pero ¿qué tipo de consolidación? Cuando lo que hemos visto es que hay una perspectiva de consolidar una paz en favor del modelo económico.
Y por otro lado, pues está la voluntad de las organizaciones, de los ciudadanos, etcétera, que allí también hay muchas visiones encontradas, pero que de una u otra manera se unifican en torno a la necesidad de que hay que sacar adelante el acuerdo de paz y las transformaciones democráticas. Entonces, este conjunto de tensiones, este conjunto de fenómenos, lo que llevan es a generarnos en un estado permanente, dirían algunos, de un no lugar, ¿sí? Es decir, no estamos ni aquí ni estamos allá, ¿sí? Porque aunque la situación es grave, la situación en torno a la guerra y la reactivación de la guerra y la paz es grave, no se puede negar que hay cambios y que hay ascensos. Por ejemplo, con seguridad, si hubiese guerra, Petro no hubiera sacado los 8 millones de votos que sacó, ¿sí? Y las regiones más apartadas donde se vive el conflicto no hubiesen tenido un ascenso, ¿sí?, permanente. Eso hablando en términos electorales, pero si hablamos también en términos discursivos, en términos de las ganancias de estado de opinión, en términos de la política internacional, indudablemente ahí hay una apertura alrededor de la paz, y que es esto lo que lo ha permitido. Entonces, en esto estamos, ¿sí? Yo quería compartirle estos elementos que me parecen muy importantes que los tengamos presentes como complemento de análisis de lo que se presenta en la lectura del capítulo 2 del módulo 1, que refiere fundamentalmente a la agenda de, entre el ELN y entre las FARC, pero señala unos elementos mucho más en torno a la agenda, a los mecanismos. Pero lo que les comparto el día de hoy, ¿sí?, como se dan cuenta, permite de una u otra manera ubicar unos elementos en el cambio político que se ha vivido en la última década. Nos quedan 10 minutos, no sé si alguien quisiera comentar algo, preguntar en torno a esto último. Y las implicaciones del reconocimiento del premio Nobel, ¿qué significa como la perspectiva de la nación frente a la comunidad internacional? Me parece muy acertada la pregunta, pues el tema internacional es muy largo, pero allí también se presenta una tensión fundamental, porque si ustedes se dan cuenta, Juan Manuel Santos, después de 30 años, no estoy defendiendo a Juan Manuel Santos, ¿no? Pero Juan Manuel Santos, después de 30 años, cambió la política internacional en favor de la negociación de paz y en favor de una apertura económica que beneficia seguramente a los sectores más poderosos del sector financiero y corporativo, ¿sí? Pero cambió esta política. Y a partir de eso, pues lo que él empieza a hacer es una especie de lobby, cuando ya comienza la fase pública del acuerdo, una especie de lobby con diferentes actores internacionales, y a partir de eso ubicar Colombia en un papel geoestratégico muy importante. O sea, si a mí me preguntan, yo estaría de acuerdo en afirmar que Juan Manuel Santos en sus 8 años de gobierno ubicó en un papel estratégico a Colombia muy importante, ¿sí? Pero lo ubicó en un papel tan importante que el cambio de gobierno con Iván Duque y el retorno del uribismo está causando una tensión internacional en torno a que si se continúa en una política en favor de la guerra o en favor de la apertura económica. Y en eso está caído, en eso está el gobierno actual, ¿sí? Entonces también encontramos unas tensiones. De hecho, si ustedes en un rastreo de prensa sobre cuál es el estado de la política internacional de Duque, es fatal, es fatal. Adicionalmente, porque se ha concentrado en recrear nuevamente lo que significó la política internacional del uribismo, de Uribe, perdón, en sus 8 años de gobierno, es decir, una política dirigida fundamentalmente a la intervención militar y económica de los Estados Unidos y una perspectiva contrainsurgente, es decir, bajo una lógica de enemigo interno, y adicionalmente, aprovechando la situación de Venezuela, pues se genera una política internacional en perspectiva de aniquilar cualquier proyecto alternativo, progresista o de izquierda en América Latina. Y hay una condición relativamente favorable en el continente porque
hay una pérdida del ciclo progresista y hay un retorno de una derecha, por un lado moderna, pero por otro lado también muy autoritaria y totalitaria, como el caso de Brasil fundamentalmente, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta. Sí. Listo, José Andrés López. Sí, yo he escuchado una forma detallada. Hay muchas cosas que a uno lo ponen a pensar y en medio de las realidades no podemos nosotros pasar por esto, que no podemos retroceder sabiendo que pues ya se tenía planeado algo que todos esperábamos en nuestro país, ¿no? Todos esperábamos era que por fin la legalización, que por fin ya no iba a haber FARC, que por fin ya no iba a haber. Y lo que pasa que esto continuó, pues, y eso marcó algo, pues, al pueblo colombiano marcó algo que en realidad no se hicieron las cosas bien, o qué pasaría ahí, cuál sería la falla, de acuerdo a la estrategia que usted de pronto nos planteaba con referente a las que ellos lo planearon muy bien, pero sin embargo eso creó una falla con las disidencias. Entonces, muy difícil de pronto que haya esa credibilidad en el país para ya unos nuevos tratados de paz, sobre todo con el ELN, y ahí va a ser, pues, no va a ser fácil. Entonces, tendríamos nosotros que trabajar aún mucho más para lograr que se llegue a un acuerdo. Sí, indudablemente hoy es muy difícil que se crea en la posibilidad de un acuerdo de paz, pero también es muy difícil que se considere o se decaiga más bien en la continuidad de la guerra. Y digo que es difícil porque por lo que ya he venido señalando, pero sin lugar a dudas yo coincido en lo que señala su merced en torno a esos errores de cálculo que seguramente tuvieron no solo las FARC, sino también el gobierno de Juan Manuel Santos. Por ejemplo, en el 2018, no sé si ustedes se acuerdan, que ese año los diálogos de paz iban en pura, ¿sí? Eso cada 2 semanas habían anuncios de que se avanzó. Y la preocupación que había allí, precisamente, se genera en torno a esa posibilidad cierta de que Juan Manuel Santos, o no él en sí mismo, sino su proyecto de paz, continuara en el poder, porque se veía un ascenso del uribismo. En ese contexto se creó, bueno, unos años más antes se creó hacia el 2016, se creó el Centro Democrático, un partido relativamente reciente que en 2 años logró configurar un relato y un estado de opinión en favor de ellos, ¿sí? Como consecuencia de eso, pues los resultados del plebiscito, por ejemplo, ¿sí? Unos resultados que no se basaron en los acuerdos de paz, salvo algunas cosas, sino unos resultados que se basaron fue en el pensamiento de la gente, en esa cultura, en ese estatus de violencia del cual hemos venido hablando también. Entonces yo creo que no hay que perder la esperanza, pero con la experiencia, el compromiso del Estado tampoco hay que ser inocentes. Habrá que buscar mecanismos favorables en torno a la posibilidad cierta de paz. Y ese mecanismo favorable lo veo en una de las dimensiones que habíamos señalado hace un momento y con una de las cuales terminaba, y es lograr capitalizar adecuadamente ese surgimiento democrático que se ha venido viviendo desde el 2013-2014 hasta hoy, ¿sí? O sea, no es en vano, y cierro con esto, no es en vano lo que viene sucediendo de las movilizaciones, de estos cambios y exigencias nuevas que hoy se posicionan en la opinión nacional. No es en vano, y los invito
a que interpretemos, reflexionemos e interactuemos mucho más con lo que significó el paro del año pasado. Allí hay una serie de rupturas que nosotros tenemos que percibir, que tenemos que interpretar y que no podemos ser ajenos a eso, porque la paz es lo que posibilitó todo eso. De eso sí no tengo la menor duda. Obvio, una paz, yo no me atrevería a decir una paz imperfecta, sino estamos en esa transición, Yo les decía en la sesión pasada, la guerra duró siglos en Colombia, un siglo pasado. Y el conflicto a gran escala duró casi 60 años, ¿sí? Consolidar la paz no va a ser una cuestión de 5 años, eso va a ser perfectamente, se nos come 50 años. Entonces creo que es importante. Y todo esto está en disputa, y pues habrá que ubicarnos en ese de disputa y no ser ajenos a eso. Bueno, listo, si no... Profe. Listo, entonces, don Luis Alberto, ¿va a decir algo? Profe. Luis Alberto. Sí, señor. Sí, claro. Coincido en lo último que usted dice. Yo creo que el proceso de paz futuro va a ser en el campo electoral, si se gana ese acceso al poder. Y quiero referirme un poco a que el acuerdo con FARC estuvo mal hecha la gestión del conflicto, porque no se reconoció al otro en el campo político. Habían intereses marcados. Se le fue el audio. Fue un gobierno que hizo apertura, entre comillas, democrática para establecer ese proceso de paz. No era un proceso de paz de carácter nacional. El error se fue ahí. Un error que cometió Juan Manuel Santos fue haber llamado a las urnas para hacer la famosa estrategia de vía electoral, el refrendamiento de ese proceso. Eso fue una de las características activas de ese proceso. Y yo creo que con el ELN hay posibilidades, no hay que perder la esperanza siempre y cuando se cambien los órdenes de tipo político desde el centro del gobierno. De acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, precisamente esa es la discusión. Habrá que aprender sobre los errores cometidos. Y importante lo que señala don Luis específicamente con el tema del reconocimiento político. Creo que en este momento hay un conjunto de actores que, en la medida en que fueron ascendiendo, se debe recrear un reconocimiento directo hacia ellos. Bueno, compañeros, lamentablemente por tiempo no puedo compartirles un video. Es muy corto, pero se los voy a hacer llegar por correo, si no lo vemos en la próxima sesión. Voy a compartirles en este momento en pantalla los ejercicios autónomos para que los tengan muy presentes, porque como les decía, nosotros y nosotras terminamos este primer módulo la próxima semana, la próxima sesión, es decir, el jueves, y es importante que se genere una evaluación en torno a lo que se ha venido presentando, así como se los expuse en la primera jornada en relación con el desarrollo del diplomado. Entonces, rápidamente, son dos cosas muy concretas. La primera de ellas es hacer la lectura del capítulo 2 y capítulo 3 del módulo 1, ¿sí? Y lo segundo es que en grupos van a hacer una presentación sobre la introducción y el estado de la propuesta final del diplomado, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es enviarles un correo más tardecito, para que estén presentes, se los voy a enviar hoy mismo, en donde les voy a dar una guía muy sencilla para que ustedes desarrollen una presentación sobre la introducción y el estado de la propuesta final. Para esto es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Lo primero es que es un trabajo en grupo
y van a tener un tiempo de exposición en la próxima sesión, es decir, el jueves. Ustedes lo que deben hacer es desarrollar en unas diapositivas, máximo 5, desarrollar lo que sería esa propuesta final, ¿sí? Pero van a integrar los elementos que hemos venido trabajando, es decir, la concepción de paz, la concepción del problema, la interpretación del conflicto y el acuerdo, las características de la coyuntura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es muy importante porque se debe hacer una calificación de este módulo y la idea es que estos resultados vayan articulados con el desarrollo de los otros, pero fundamentalmente con la propuesta final del diplomado. Listo, que recuerden ustedes que es la estructuración de una política pública. Ahora, no se preocupen si creen que esto va a ser un doble trabajo con el trabajo final, no. En la guía que les voy a enviar, y lo que ustedes van a presentar el próximo jueves, se va a caracterizar porque todo esté enlazado, ¿sí? O sea, no van a hacer doble trabajo. Pero sí, la idea es que se avance semana a semana con el desarrollo de la propuesta final. ¿Listo? Frente a esto, ¿tienen alguna duda? Listo. Si no hay dudas, compañeros, compañeras, no sé, son las 5 de la tarde. Yo lo que les propondría es que yo organizo los grupos, ¿sí? Yo organizo los grupos, les envío una propuesta para que ustedes puedan ponerse en contacto, ¿sí? Organizar un grupo de WhatsApp y en el transcurso de mañana y la media jornada del jueves poder organizar esta presentación. ¿Les parece? Claro que sí, profe. Sí, no. Del correo. Sí, claro. Listo. No hay inconveniente. Perfecto. Vale. Entonces, quedaríamos así. Yo les envío el correo hoy, les envío las memorias, les envío la cartilla que les dije. Voy a tratar de anexarles el video para que lo revisen. Y les enviaré esta guía del paso a paso para que en grupos, por favor, puedan hacer el trabajo correspondiente para el día jueves. ¿Listo? Qué pena, no. Qué pena, no alcancé a escuchar. No sé si dieron un número máximo de grupos, o sea, ¿cuántas personas por grupo? Ah, ok. En promedio vamos a trabajar entre 4 y 5 personas. Como no han asistido todas las personas, yo voy a organizar los grupos. Cualquier persona que de aquí a mañana en la mañana no los hayan contactado en su grupo, me escriben y miramos cómo solucionamos. ¿Listo? Pero Vale, entonces perfecto, máximo entre 4 y 5 personas. ¿Listo? Este grupo ha sido bastante reducido, entonces vamos a mirar dependiendo de eso. Igual todo les llega ahí por el correo. ¿No hay algo más? Listo. En la matriz que yo les voy a enviar una pequeña matriz de la conformación de los grupos y los números telefónicos. Y a cada grupo, con un color determinado, voy a señalar una especie de monitor, entre comillas, pero la idea es que la persona así reunir como para la presentación. Bueno. Listo. Bueno, si no es más, muchísimas gracias. Un abrazo. Pasen feliz tarde. Igual para usted, profe. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Que estén bien. Igualmente.